¿Cómo empezaste tú en el mundo de los negocios? No lo sabe mucha gente. Yo terminé la carrera, hice mi servicio militar, que en aquella época era pertinente hacerlo, con uno de mis mejores amigos en su casa, cenando. Pues su padre me dice: oye, Yago, el año que viene Juan Antonio, que era mi amigo, se va a ir a hacer Instituto de Empresa a Madrid, el MBA, tal. ¿Tú qué tal? ¿Tú cómo lo ves? Y le digo: está muy bien para el futuro, pero yo no me veo en esas. Que haré algo por aquí, a ver tal. Y me dice: no, que se va él, pero que te vas tú con él. Y digo: mira, yo no tengo los posibles, no tengo la capacidad económica. Y me dice: no te preocupes, y me encargo yo de todo. Me levanté, le di la mano y le dije: bueno, que sepas que tienes mi compromiso absoluto. En menos de 2 años voy a devolverte todo lo que me hayas dejado. Hoy tenemos en el podcast a Yago Castillo. Yago es CEO y founder de Jack Marketing Solutions. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Granada y MBA en el Instituto de Empresa, ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria profesional desde 1999 en el sector digital. Ha trabajado en 10 multinacionales de 5 sectores distintos y con 25 años en la digital es uno de los profesionales más reconocidos del sector. Antes de fundar Jack, fue director comercial digital en Mediaset, fue Chief Commercial Officer en Job and Talent y CEO en Terra España. Luego ha tenido otro tipo de experiencias como director general de Antevenio, director comercial de Internet en Vocento y también fue director de ventas en empresas como Telefónica TPI y Microsoft MSN. Cuenta con una interesante experiencia internacional, ya que también fue Country Manager en Latinoamérica de T-Com. Si os interesa el mundo de los medios y la publicidad, no os perdéis la entrevista. Con todos vosotros, Yago Castillo. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Buenas tardes, César, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por tu tiempo y por estar en el podcast. Y bueno, sin más dilación, vamos directamente al grano. Tengo aquí apuntado que decía el gran pensador sobre management, Peter Drucker, que siempre hay que preguntarse qué tengo que aprender y qué tengo que hacer para lograr la diferencia, ¿no? Y esta misma pregunta te la quiero hacer hoy a ti, hoy en día: ¿qué hay que hacer y cómo se marca la diferencia en el mundo del entretenimiento y en el mundo de los medios? Bueno, la verdad es que el mundo del entretenimiento y los medios es como algo muy abstracto, es algo muy amplio. Sí. Quizá, pues un poco por background que tengo en el mundo de los medios, habiendo trabajado en un medio de comunicación escrito por un lado y luego en una televisión. Pues bueno, yo sí que separaría esas dos grandes áreas, ¿no? Es decir, sí, los medios escritos que se han digitalizado y los audiovisuales que se han digitalizado. Sí. Entonces, los escritos, por ceñirnos un poco aquí en España, pues principalmente Prisas, Vocentos, Unidad Editorial, están intentando reinventarse casi de manera continua en los últimos 10 años. Desde la gran crisis del 2008, pues prácticamente están corriendo contra reloj. Y aunque abrazan el mundo de la tecnología, al inicio les ha costado mucho, ahora yo creo que ya lo llevan realmente ya casi en el ADN. Y luego está en el mundo de las famosas televisiones, sí, los broadcasters, que bueno, han sido muy líderes durante mucho tiempo, prácticamente son 2 grandes televisiones por país en Europa. Y frente a esa poca competencia que había, siendo un duopolio, pues sí, de repente han visto que esto ha explotado, ¿no? Entonces han tenido también que reinventarse, pues generando normalmente términos que escuchamos ahora a partir de la tele, como son las OTTs, los canales FAST, etcétera. Entonces cada uno en su línea, yo creo que se están reinventando para intentar también diferenciarse, pero ir muy alineados con lo que hoy en día es casi la máxima, que es que la tecnología realmente es lo que te va marcando el camino, ¿no? Sí. ¿Y cuál crees que es la perspectiva de aquí a 2 años dentro del sector? Bueno, 2 años a veces parece mucho y a veces poco, ¿no? Cuando te hacen montar un business plan a 2 años, dices, bueno, esto no se va a cumplir porque todo va a cambiar mucho, pero luego también depende, es decir, estas grandes estructuras de medios de comunicación, pues no dejan de ser en el fondo transatlánticos, a los cuales variar o conseguir virar un poquito les cuesta mucho, ¿no? Quizá por el legacy que tienen, pues, sí, de personal, de costes, etcétera. Pero sí que es cierto que todos tienen muy claro que tienen que irse moviendo, ¿no? Claro. Quizá para mí lo que más me llama la atención, y lo he comentado muchas veces con gente de nuestro sector, es muy difícil que compañías tradicionales, con legacies tradicionales, puedan variar relativamente o dar un vuelco relativamente importante cuando las personas que las dirigen no dejan de ser gente que lleva toda la vida haciendo lo mismo, y cambiar la manera de pensar de esta gente es muy complicado, o es gente de una edad ya de entre 60, 70 años que están muy acostumbrados a una manera de hacer las cosas y es muy difícil que sean muy disruptivos a la hora de cambiar su modelo, ¿no? Es decir, yo creo que están en un formato diferente. Entonces, bueno,
Eso lo vemos en las startups y en las grandes compañías americanas, donde bueno, la gente joven es verdad que se quitan esos miedos, y muchas de esas startups que empiezan de cero son más grandes que los propios medios de comunicación, claro, como un Facebook, un Google, etc. ¿Y te voy a hacer la pregunta contraria, qué es lo que no ha cambiado en los últimos 10 años? ¿Qué crees que es lo que ha quedado en el pozo? ¿Qué crees que es lo bueno, en el mundo de los medios, lo que queda, y yo creo que es parte de su ADN y el valor que tienen, es el mundo del contenido. Sí. Es decir, el contenido, hay una frase que habremos escuchado todos, que es content is king and technology is queen, ¿no? Entonces, hoy en día uno sin el otro no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo creo que estas compañías lo que no han cambiado y mantienen es pues bueno, su enfoque, ¿no? Su dinamismo hacia el contenido, pero es verdad que ahora los canales de distribución son diferentes y los costes para poder mantener las grandes estructuras son diferentes. Claro. ¿Y qué malas recomendaciones oyes o qué malas, o sea, cosas que no son ciertas pero que se oyen mucho en la opinión pública referente a los medios? Bueno, a ver, yo creo que los medios en cierto modo quieren ser el adalid del brand safety, ¿no? Sí. Es decir, aquí lo que se dice es cierto y todo lo que se sale de aquí pues puede ser inventado, los influencers, estos medios de comunicación pequeñitos que cada uno cuenta su contenido. Sí. Yo creo que hay cabida para todos, pero creo que no sé si es bueno, lo que pasa es que sí lo entiendo como estrategia de defensa, que digan que su opinión es la correcta y la del resto no es la correcta, ¿no? Creo que el mundo ha variado y es mucho más holístico. Ya. Y tengo una pregunta complicada, ¿vale? Que es, ¿qué crees que es más importante? ¿El contenido en sí? ¿Cómo es creado? ¿Cómo es distribuido? ¿Cómo se consume? ¿O cómo se monetiza? Es decir, ¿qué crees que es más importante ahora mismo en el sector de los medios? El contenido tiene un ADN fundamental y es lo que empieza a mover las audiencias. Sí. No lo olvidemos. Ajá. ¿De qué viven todos los medios de comunicación? De las audiencias. ¿Qué se hace con las audiencias? Se monetizan. Entonces, en el fondo, no deja de ser una cadena de valor donde está todo intrincado. Que si tienes muy buen contenido, pero no lo has sabido distribuir o no estás en los canales donde está la gente, la audiencia, ese medio probablemente muera por sus costes les abrasen. Si tienes muy buena distribución, pero tu contenido no es muy bueno, todos dirán que tu contenido no es de calidad. Entonces, el contenido de calidad genera audiencias que les interesa leer, ver, escuchar ese tipo de contenido, y cuando tienes muchas audiencias, los grandes anunciantes les interesa estar donde están las audiencias, con lo cual las tres cosas van muy de la mano. Ya. ¿Y si tuvieras que elegir una? Bueno, quizá la parte primigenia es el contenido. Si no hay contenido, no hay distribución ni audiencias. Entonces... Ya. Y hablando un poco del sector, hemos hablado un poco del sector, de las tendencias, de cómo funcionan, pero a mí me gusta mucho llevarlo al punto de los profesionales del medio, ¿no? Y me gustaría saber qué crees que es más importante para una persona que pueda triunfar en el sector del entretenimiento, ¿no? ¿Qué crees que es más importante, la curiosidad, la autenticidad o la integridad? Bueno, yo creo que la integridad es básica. Sí. Es decir, en cualquier faceta de la vida son tus valores, y esos valores luego tienes que mantenerlos, y el resto de cosas son más accesibles. Sí. La curiosidad lo mismo, es decir, hoy en día si no eres curioso en este mundo digital, que todo es tan cambiante, pues probablemente te quedes en el pasado. Sí. Si te quedas en el pasado no puedas avanzar, ¿no? Y por eso te decía, de nuevo, las tres son importantes, pero quizá también, igual que el contenido es el ADN, para la persona, el ser humano, la integridad es el ADN. Claro. Estamos en tus oficinas, que muy amablemente nos has invitado. Jack de No Agency Company. Cuéntanos, ¿qué es? ¿Qué os dedicáis? Bueno, yo creo que queríamos partir de qué no queremos ser. A veces es bueno saber qué no quieres ser y luego lo que eres. Es decir, el de No Agency Company vino un poco pues queríamos cambiar el concepto de lo que era una compañía que se dedica a los medios, que se dedica a los clientes, pero no en un concepto tradicional. Tenemos aquí un poco el tema de la disrupción que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Entonces, nuestro formato es más ir de la mano con las compañías que necesiten que les ayudemos a vender más, a posicionarse, a generar un branding, etcétera, pero siempre muy ligado en algo que en el pasado he visto que a lo mejor adolecía un poco las empresas, que es no tanto el factor humano y el servicio, que todo el mundo dice, no, somos muy buenos por el servicio. Sí. Digo, bueno, yo creo que el 99% de las empresas, si no dicen eso, claro, es decir, es parte de su storytelling, ¿no? Sí. Pero realmente nosotros partimos de la base de, siendo muy buenos en tecnología, conseguimos hacer que las compañías que trabajen con nosotros tengan un diferencial, y es o que puedan vender más o que se posicionen mejor. En cierto modo, nosotros en muchas etapas de nuestra vida hemos sido comerciales, y antiguamente existía la figura del Key Account Manager, el comercial, etcétera. Un poco
cuando me preguntan hoy en día, oye, ¿cómo se vende? ¿Quiénes son los mejores vendedores? ¿Qué vendedores cogerías? Y demás. Digo, joder, es que los 4 mejores vendedores están con todos nosotros. Son las 4 mayores compañías de este país, bueno, en general, mundiales. Sí. Son Google, sí. Meta, sí. LinkedIn y TikTok ahora. Entonces, si tú sabes manejar esos 4 comerciales en su tecnología, sí. en sus algoritmos, en su trabajo, ellos son los que te van a traer las ventas. Entonces, quizá partimos de un modelo antiguo, primigenio, en el cual estaban pues muchísimas personas que éramos los que íbamos a vender y tal, y ahora si sabes manejar estas 4 tecnologías, pues prácticamente el 80% de tus ventas te pueden venir a través de ahí. ¿Y no crees que en general el mundo de la agencia y todo lo que hay alrededor les hacen el negocio a estos 4 players que has dicho? Bueno, es decir, en realidad a estos 4 players les gustaría que no existieran las agencias, ¿sí? Pero igual que los broadcasters o los medios de comunicación preferirían que no hubiera agencias, es decir, vamos directamente al cliente, etcétera. El mundo de la agencia, o en nuestro caso de no agencia, es decir, las agencias al final surgen como un intermediario que te intenta dar cierta estabilidad y credibilidad a todo lo que hay enfrente. Sí. ¿Por qué? Porque cada uno, y eso nos pasa en nuestro día a día, pues cada uno de ellos cuando ve al cliente directamente le cuenta que él es muy bueno y que el de al lado es malísimo. Entonces, ¿hasta qué punto eso es verdad? Y hasta qué punto hoy en día un anunciante con un director de marketing, con 1, 2, 3 personas en el equipo, tiene capacidad de tener un conocimiento tan brutal de un Google, Facebook, todos los medios de comunicación, todos los sites, todos los influencers? Es decir, hay tanta información, hay tanta audiencia dispersa que es muy complicado que pocas personas en un equipo tengan esa capacidad, mientras que el formato agencia al final no deja de ser personas que hacen ese trabajo para que los anunciantes tomen sus decisiones. Ya. Y dentro de, digamos, vuestras funciones de agencia, además tenéis la parte de Smart Capital, ¿verdad? Sí, empezamos en nuestro formato inicialmente apoyando una serie de anunciantes con los que hemos ido creciendo. De hecho, muy contentos, solemos decir que en estos 4 años prácticamente no hemos perdido ningún cliente. Y se han ido adheriendo poquito a poco diferentes categorías y sectores. Pero la parte de Smart Capital surgió un poco por encontrar un hueco que vimos que había en el mercado, ¿no? Es decir, por un lado, ¿qué es Smart Capital? Smart Capital es un concepto que viene de Estados Unidos, que en los últimos años ha funcionado bastante bien, que es Smart Money. ¿Qué es Smart Money? Gente que tiene un valor importante que se adhiere a la compañía. Es decir, por ejemplo, yo tengo una revista de coches y le doy un porcentaje de mi compañía a alguien muy potente, como puede ser Carlos Sainz. No deja de ser un poco el baluarte de la marca, ¿no? Pues en ese formato, en el mundo de empresas, donde nosotros somos una compañía que funcionamos y ayudamos con nuestra parte de marketing y nuestra parte de ventas a las empresas, a las pymes, hacemos un formato parecido. Es decir, evaluamos empresas que tengan nivel de crecimiento, que tengan un presupuesto de marketing, y lo que le decimos es, oye, confía tanto en el proyecto, una vez que lo hemos evaluado, que os apoyamos. Es decir, invertimos, compramos acciones de esa compañía a cambio de llevarles nosotros el marketing. Es decir, estamos en un mundo intermedio entre los fondos que apoyan las compañías y meten un dinero y que esperan una rentabilidad al cabo de unos años, y por otro lado, ser una agencia en paralelo que les da unos servicios y cobra por esos servicios. Nosotros, lejos de eso, nos hemos metido justo entre medias. Vemos compañías que están en un momento donde no se han metido todavía los grandes fondos, pero que vemos por los ratios que tienen grandes crecimientos, y es donde les ofrecemos este modelo, ¿no? Y más o menos entre 2-3 compañías al año estamos invirtiendo en este formato. Bueno. ¿Y en el sector Martech o en algún otro sector? Bueno, es bastante variopinto. Tenemos compañías de B2B y compañías de B2C. Compañías relacionadas con el mundo del blockchain, compañías con el tema de los idiomas que están fuera de España. Es decir, las que está bastante compensado por ahora. ¿Y cómo manejáis el equilibrio entre buscar innovación y la estabilidad del negocio? Porque imagino que la innovación aquí es fundamental, ¿no? Claro, es decir, una de las cosas que se nos exige o que nos autoexigimos nosotros es tenemos que ir contando cómo va evolucionando este mundo. Es decir, muchas veces el anunciante con el que trabajas te pide KPIs, ratios, el día a día, etcétera. Eso lo tenemos muy claro, eso puede ser el 80% de nuestro trabajo, conseguir esos KPIs que nos comprometemos. Pero luego tienes un 20% de innovación, de creatividad, de disrupción, que estamos obligados todo el día a estar estudiando, a estar mirando cosas fuera, a tener reuniones fuera con otras tecnologías para que nos vayan contando cosas que podamos meter y que sean diferencial respecto a un mercado que prácticamente, pues bueno, es muy maduro a día de hoy. Claro. Porque ¿qué porcentaje de tiempo usáis en innovación y qué porcentaje en estabilidad? 80% estabilidad, seguimiento de cuentas, 20% innovación. Ya. ¿Y eso lo lleváis al horario, digamos, de cada uno de los integrantes Jack?
Bueno, es decir, una de las cosas que estoy muy contento con toda la gente del equipo es que es gente súper autosuficiente y donde pues tenemos, por ejemplo, un chat que compartimos todos y cuando alguien ve algo, incluso si es un sábado, ven una cosa chula y tal, la meten en el chat, la revisamos juntos el lunes y oye, si nos gusta y creemos que es algo bueno, damos el ok entre todos y para adelante. Es decir, bueno. Es muy colaborativo todo. Y bueno, ya entrando en confidencias, ¿qué herramienta de inteligencia artificial utilizáis más? Pues supongo que como casi todo el mundo, como hemos empezado, ha sido a través de ChatGPT, donde ya estamos en el formato de pago porque creemos que de verdad nos da una diferencia. Y luego tenemos pues varias que utilizamos, sobre todo para la parte de creatividad y contenidos, eso es lo que más utilizamos. Trabajamos con Dalí, trabajamos también con Leonardo, tenemos también cositas que hacemos con Adobe también, con la última versión que han sacado. Es decir, vamos probando, pero muchas veces... a lo mejor una que ha ido muy rápida al inicio, al cabo del tiempo se va estabilizando, entonces, pero no te puedes estabilizar. Por eso yo creo que somos, tenemos muchas en una especie de abanico y vamos jugando con ellas, vamos viendo conforme vemos que cada una tiene evoluciones muy rápido, ¿no? Sí. ¿Y crees que dentro de 3 años estas herramientas seguirán existiendo o habrá otras completamente distintas? Probablemente, o sea, de las que hacemos hoy, probablemente ninguna de esas la estemos utilizando dentro de 3 años. Es decir, yo creo que esto está creciendo de manera tan rápida, con tanta inversión en tecnología, tanta inversión en ingenieros para capitalizar este tipo de empresas, y cada una va viendo lo que hace la anterior y la mejora, entonces no deja de ser, es como una carrera. Están todos... ¿Qué ocurre normalmente en este tipo de industrias? Al inicio van todos a la misma velocidad, los que van creciendo y van siendo un poquito más grandes van absorbiendo a los medianos y al final se suelen quedar 2, 3 líderes de mercado. Es un poco como pasó con los Google en su época, con Facebook, con todas estas compañías. Entonces, pero bueno, ahora están todos en formato crecimiento y rentabilidad. Y ya yendo un poco a tu faceta de emprendedor, ¿no? Llevas 4 años, ¿no? Con Jack. ¿Qué es lo que te hizo cambiar el chip? Porque bueno, tú vienes del mundo multinacional, ¿qué te hizo cambiar el chip para decir, venga, me lanzo al...? La verdad es que no tengo mucho ADN emprendedor, esa es la realidad. Soy hijo de funcionario y he trabajado siempre en multinacionales durante 20 años, empecé en el año 99 en temas de digital, 25 años trabajando en compañías digitales, pero todas normalmente multinacionales, con lo cual siempre he sido empleado. Pero he tenido, pues bueno, un poquito, se tienen que juntar 2 cosas, que tengas las ganas de y la oportunidad. Entonces es verdad que aquí surgió la oportunidad y nos lanzamos y la verdad es que, bueno, tienes que echarte un poco la manta a la cabeza. Al principio te da un poco de vértigo, pero luego es verdad que yo le aconsejo a mucha gente, sobre todo ya cuando vas entrando en edad, es decir, es bueno que tengas un parapeto de hacer algo por ti mismo, porque las grandes compañías tienen sus propias necesidades y... no puedes depender de ellas ni ellas van a depender de ti. Sí, totalmente. O sea, desde que empezaste hasta ahora, ¿cuál ha sido la diferencia entre lo que esperas? O sea, ¿qué ha sido lo que te esperabas en 2020 a lo que te has encontrado ahora? ¿Cuál es el punto donde dices, joder, me hubiera encantado haberlo sabido en 2020? Bueno, más que saber es de dónde venimos. Venimos de una pandemia. Digo, joder, ser emprendedor en pandemia debe ser como ser gladiador, ¿no? En la época de los romanos. Es decir, joder, pues es algo como de, bueno, pues venga, me voy a lanzar. ¿Qué me hubiera gustado que me hubieran dicho en ese formato? Es decir, a ver, cuando emprendes todo el mundo te cuenta cada uno sus pros y contras. Normalmente más contras que pros, ¿no? Ten cuidado, tal, el tema con las finanzas, el marketing, los clientes, luego se pierden, tal. Es decir, la gente no suele ser muy optimista ni muy positiva en este país a la hora de animarte. Pero bueno, yo en eso creo que es mejor hacer oídos sordos, cada uno tiene que montar su propio camino y luego es visualizar un camino y luego ir paso a paso en el día a día y sobre todo eso sí, echando mucho esfuerzo y mucho tesón y mucha alegría en lo que quieres hacer. Porque muchas veces le digo a la gente del equipo, digo, si levantas por la mañana y te estás duchando y dices que menuda mierda me tengo que ir a currar, es el momento de cambiar de trabajo. ¿Y qué le recomendarías a alguien que acaba de terminar sus estudios y que quiere lanzarse al mercado laboral? ¿Cuál sería tu gran consejo en este mundo que vivimos hoy en día, 2024? A ver, padres y amigos que me vienen con sus hijos y dicen, a ver, cuéntale a mi hijo esto de internet, porque tiene que hacer internet, o tiene que ser influencer, o tiene que... ¿Tú cómo lo ves? Entonces, yo
mi mente todavía sigue siendo un poco tradicional. Entonces, creo que el mundo startupero y el mundo de empezar algún negocio siempre lo puedes lanzarte hacia él, ¿vale? Pero creo que hay una cosa muy importante que tienes en los inicios, una vez que has terminado tus estudios, o si luego has querido hacer algún posgrado, etcétera, que es conseguir entrar a una compañía en la que tengas una base muy potente. ¿Muy potente de qué? Pues de finanzas, de marketing, de logística, es decir, de cualquiera de las grandes áreas, categorías que hay. Y para mí, sin duda, yo no lo seguí así, quizá porque el camino me lleva por otro lado, pero creo que una auditoría, una consultora, o sea, una auditora grande, una consultora, es decir, te dan unos mimbres que luego vas a poder utilizar en tu vida para lo que quieras, ¿no? Independientemente si has hecho esto ADE o has hecho Derecho o has hecho cualquier tipo de carrera. No montar directamente tu startup, ¿no? Hay mucha gente que lo hace y le sale bien. Sí. Pero es verdad que luego escuchamos mucho, joder, tiene que rodearse de, le obligan a rodearse de, entonces incluso cuando el founder no lo quiere, cuando llegan los fondos, le dicen, no, yo te meto 10, 20, 30 kilos por tu empresa, pero vas a tener a papá, mamá, al abuelo, a tal. Entonces muchas veces, si tienes esa formación, pues a lo mejor de eso solo te toca 1, no 5. ¿no? ¿Y qué dirías a nuestra audiencia de qué oportunidades hay actualmente en el mercado laboral dentro del mundo de los medios? Bueno, a ver, en el mercado laboral y en el mercado del conocimiento como tal, yo creo que no ha habido una época en la historia tan potente como esta. Es decir, que toda la población solamente con una conexión a Internet pueda tener acceso a una cosa que se llama Google o una cosa que se llama Wikipedia o Biblioteca Nacional, etcétera. Es decir, que tú puedas aprender, estudiar, incluso sin tener dinero para pagarte cualquier tipo de estudio. Es decir, yo creo que eso no ha existido en la historia. Es decir, al final la prehistoria era el jefe de la tribu, era el que le contaba 4 batallitas al siguiente, y cuando moría el siguiente le iba contando al siguiente. Pero este es el único momento, yo creo, que los jóvenes probablemente se puedan saber en muchas cosas más que sus mayores. Claro. De hecho, lo vemos prácticamente, pues eso, los abuelos que quieren comprar un billete de avión, que le preguntan al nieto, que no empieza el fútbol, cómo conecto el fútbol, en qué canal está, y llega el nieto y le soluciona la papeleta. Es decir, yo creo que en la parte de conocimiento tiene un conocimiento brutal la gente que viene hoy en día. Y luego, por otro lado, en la parte de encontrar trabajo, España se ha convertido en un país mucho más de emprendedores que hace 20 o 30 años, o al menos eso es lo que veo yo en el día a día, y hay pues grandes hubs, ¿no? En Madrid, en Barcelona, en el norte de España, etcétera, donde está saliendo un montón de compañías con gente joven que se lanza a la aventura. Y luego también las grandes compañías necesitan talento, es decir, necesitan gente que tenga conocimiento, con lo cual, bueno, yo creo que es un momento donde todos tenemos opciones a llegar a prácticamente muchas de las compañías. Yo al final acabé en un Telefónica o trabajé en un Microsoft y no me había ni preparado para ello, pero vas necesitando ese talento y si tú te vas formando tienes esas posibilidades. Claro. ¿Y dónde crees que pueden captar esas oportunidades? Bueno, es decir, las oportunidades tienes desde páginas donde están haciendo búsquedas de trabajo hasta gente de manera proactiva, que nos pasa a nosotros, se mete mucha gente en LinkedIn y te dice, oye, mira, yo tengo estas capacidades, quiero empezar, esto es un poco lo que me gustaría, y van viendo que hay oportunidades. Pero vamos, hay muchas redes de trabajo, desde los Infojobs, Jovan Talent, LinkedIn, etcétera, y luego también es verdad que bueno, el boca a oreja que ha funcionado siempre. Los contactos, ¿no? Los contactos siempre funcionan. Que luego valgas o no y te mantengas en la compañía es otra cosa, pero el inicio... Está claro. Voy a hacer una pequeña mención a Naval Ravikant, que es un filósofo startupero de Silicon Valley, que ha tenido mucho éxito en los últimos años, y digamos que él ya hace lo que se llama la tweet storm, ¿no? O sea, una especie de tweet donde él va lanzando cosas relacionadas con la riqueza, con el mundo de las startups y todo esto, ¿no? Y el tío dice, por ejemplo, una de las frases que dice, elige una industria donde puedas divertirte a largo plazo con gente susceptible de trabajar muchos años. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, hay una frase que es, si quieres ir rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Entonces, vital, y te comentaba antes, es decir, estar haciendo algo que te gusta, eso yo creo que te da el medio y largo plazo, ¿vale? Y luego estar rodeado de gente que al final sigue un poco esa misma línea de trabajo a nivel cultura de empresa, a nivel personal, a nivel humano, a nivel de enfoque en el trabajo, responsabilidad de cada uno. Es decir, yo creo que todo eso te ayuda también a un poco el ir acompañado de gente que sea un poco acorde a ti, o tú acorde a ellos también. Y también el hecho que dicen que es mejor buscar un jefe, no busques un trabajo, ¿no? Un buen jefe, busca un buen jefe, ¿no? Un buen jefe, ¿no? Claro. Pues si buscas un buen jefe, mucho multinacional, aguantas toda la vida. El buen jefe arriba, pues más fácil. Luego otra frase que dice, te harás rico si das a la sociedad lo que quiere, pero que todavía no lo sabe.
¿Crees que el concepto de disrupción crees que el españolito medio, por decirlo así, está más acostumbrado a la disrupción o al copia-copia que no nos vamos a meter entregados? China ha copiado y le va increíble. Sí. Entonces, copiar yo creo que es inteligente, sabiendo hacerlo bien, ¿no? Pero es verdad que siempre hay alguien que crea. Lo normal suele ser que uno crea y 100 copian. Entonces, crear es muy difícil. Sí. Porque los grandes creadores, como los artistas, uno entre 1 millón. Entonces, tienes al final un Elon Musk que crea algo y probablemente haya 100, 200 tíos detrás esperando a ver de qué manera pueden evolucionar esos negocios. Yeah. Entonces, siempre hay un creador. Es muy difícil ser creador. Es muy difícil ser el primero en algo. Sí. Pero bueno, dentro de ese formato de copia con evolución, yo creo que prácticamente para el 99% de la población nos encontramos ahí. Bueno, Yago, ¿y cómo, por ir un poco a tu faceta personal, cómo empezaste tú en el mundo de los negocios? Bueno, no lo sabe mucha gente, pero es verdad que sí, yo terminé la carrera, hice mi servicio militar, que en aquella época era pertinente hacerlo, y de hecho fue uno de los años que mejor me lo pasaba de mi vida. Y luego, pues estando con uno de mis mejores amigos en su casa, cenando, pues su padre me dice: oye, Yago, el año que viene Juan Antonio, que era mi amigo, se va a ir a hacer Instituto de Empresa a Madrid, el MBA, tal. ¿Tú qué tal? ¿Tú cómo lo ves? Y le digo: eso está muy bien para el futuro, pero yo no me veo en esas. Yo vivía en Granada en aquella época, le digo: mira, yo buscaré algo por aquí, a ver, tal. Y me dice: no, que se va él, pero que te vas tú con él. Digo: hombre, mira, yo no tengo los posibles, no tengo la capacidad económica. Y me dice: no te preocupes, me encargo yo de todo. Entonces, yo me quedé como choqueado y dije: pero no puede ser. Es decir, es verdad, aunque yo no me lo pueda permitir, que alguien se encargue de eso, claro, no es muy normal. Sí, claro. Y más sin pedir nada a cambio. Efectivamente. Entonces, en aquel momento, pues nada, me levanté, le di la mano y le dije: bueno, que sepas que tienes mi compromiso absoluto de que en cuanto termine, en un periodo de menos de 2 años, voy a devolverte todo lo que me hayas dejado. Claro. Así fue, y sigue siendo uno de mis mejores amigos. Su padre, por desgracia, falleció, pero vamos, si no fuera por él, probablemente yo no estaría aquí. Esa anécdota hoy en día es impensable, yo creo. ¿No? ¿No crees? O sea, es decir, en el mundo en el que vivimos, quiero seguir pensando que hay gente así, gente así. Ya. Pero claro, entiendo, no sé cuáles son las motivaciones de cada uno y ni los sobre momentos todo porque no solo ya no solo el que quiere dar la generosidad que quiere dar, sino el que quiere recibir y quiere sacar el máximo partido a esa oportunidad. Y aceptar la responsabilidad efectivamente, también, ¿no? Efectivamente. Sí, son cosas que ocurren en la vida, pero bueno, hay que aprovecharlas si las ves y por supuesto, no dejar tirado a nadie. Claro. Y, Yago, ¿cómo te ha ayudado un fracaso o algo que pensabas que era un fracaso para que luego fuese algo que te ha hecho, pues bueno, vamos a decirlo así, tener éxito en alguna faceta de tu vida? Como dicen los grandes deportistas en las diferentes áreas, en el golf, en el fútbol, tal, es decir, el deporte, igual que los negocios, a lo mejor tienes un 90% de fracasos y un 10% de éxitos, ¿no? Entonces, el fracaso está a la vuelta de la esquina. Quizá en mi caso, bueno, considero que habré entrado a trabajar en algunas compañías, en las cuales me fue muy muy bien, en otras no me fue tan bien, y bueno, al final todo eso es un acicate para luego intentar mejorar a ti mismo, ¿no? Decir: oye, ¿en qué no he estado suficientemente fino para luego intentar saberlo para más adelante? Y quizá eso me ha ido ayudando a llegar donde estoy. Ya. ¿Y cuál ha sido tu mejor inversión? Me refiero en tiempo, energía, en dinero. No tiene por qué ser una gran inversión, que luego, ¿sabes?, te ha marcado en tu vida. Bueno, como inversión, digo, el haber trabajado en Telefónica me ha dado un poquito el halo de multinacional y posicionamiento en el currículum. A nivel económico, en Jovan Talent es donde he ganado más dinero. Ajá. Y luego en Mediaset es un poco quien me dio un poco ese barniz en el mundo de medios y audiovisual, que luego es verdad que me ha servido como un activo muy potente para llevarlo en mi día a día. Claro. Desde cada uno saco esa parte positiva. Qué bueno. Pero ¿ha habido alguna cosa pequeña que hayas dicho: esto ha diferenciado en mi vida? Algo, ¿sabes? Yo no me refería tanto a trabajar tal, sino me he comprado este aparato y me ha tal, no sé, me lo invento. Tampoco he sido alguien con grandes cambios, ¿sí? Es decir, más bien me he dejado llevar un poco por la corriente, intentando siempre tomar decisiones acertadas, pero vamos, no más que eso. ¿Y en los últimos años aquí has aprendido mejor a decir no? Bueno, decir no es muy complicado. Por eso. Es muy complicado porque casi todos, sobre todo en la cultura latina, no estamos acostumbrados al no. Absolutamente. El no es como muy agresivo, es muy deprimente. Sí. Pero sí que es verdad que yo creo que hay que decir no a muchas cosas que en realidad no estén alineadas con lo que tú quieres. Principalmente, lo hemos hablado antes, tu integridad. Cualquier cosa que choque con tu integridad
tienes que decir no sin ningún tipo de problemas. Yeah. Y luego en el mundo de los negocios, pues bueno, es saber entender que hay cosas que no son rentables. Y si no es rentable cuando todo depende de los números, a veces hay que decir, pues mira, este proyecto puede ser chulísimo, pero no estamos capacitados para jugar ese riesgo. O sea, no enamorarse de ideas, sino ir a hechos, ¿no? Concretos. Sí, quizá a lo mejor de joven eres más idealista y cuando eres más mayor eres un poco más pragmático, ¿no? Entonces, aunque las cosas te gusten, luego te vas a los números, lo miras y es verdad que tienes que decir, mira, pues a lo mejor no merece la pena. Y Yago, cuando estás agobiado y no te concentras, ¿qué haces para volver otra vez al foco? ¿Haces algo? ¿Tienes alguna técnica o...? Técnicas, más que técnicas, el deporte. Es decir, yo en general sigo practicando diferentes deportes, me encanta estar al aire libre, la naturaleza. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando me ofusco mucho, tengo la cabeza un poco embotada y tal, pues eso, intento aprovechar haciendo mucho deporte, sudarlo todo, volverlo a pensar, y normalmente lo suelo pensar desde otro punto de vista, ¿no? Ya. Y tú trabajando en una agencia, aunque es más de medios, ¿no? Tu faceta creativa, ¿no? ¿De dónde te vienen las grandes ideas? ¿Haces algo en concreto? Hay gente, por ejemplo, que conduce y le digan buenas ideas, ¿no? ¿A ti, por ejemplo, tienes alguna...? Bueno, es decir, yo creo que tradicionalmente, como somos gente en general en nuestro sector, que estamos muy enfocados a ver cosas que pasan en otros países, casos de éxito, sí. Es decir, siempre le estás dando un poco al tarro, sí. ¿no? Entonces, pues de repente ves una tecnología que es muy disruptiva, sí. y a lo mejor dices, oye, vamos a probarlo porque realmente esto a lo mejor todavía el resto no lo tiene, ¿no? Ya. Nos ha pasado aquí con varias tecnologías que hemos probado que realmente o nos han hecho captar algunos clientes o que algunos clientes dijeran, joder, cada X tiempo tenemos que quedar para que me cuentes más cosas de estas, ¿no? Entonces, es verdad que las ideas como tal hoy en día van muy de la mano con todas las evoluciones tecnológicas que hay. O sea, la idea te llega y la implementas rápido. Tú eres de sí, los que nosotros somos rapidísimo. minuto y resultado. Sí, ¿no? Sí. De hecho, aquí hay dos frases aquí que decimos siempre, que es minuto y resultado y KISS. Keep it simple and stupid, ¿no? Es decir, todo lo que es complicado no nos metemos. Hagamos cosas sencillas, fáciles, que tengan resultados y que esos resultados podamos explicarlos. Ya, la cuestión es filtrar y valorar una idea loca que sea KISS, ¿no? Muchas veces, sí, ¿no? Es decir, en el mundo digital, en general, hay tanta tecnología, hay tantos intermediarios, hay tantas cosas tantas maneras diferentes de hacer las cosas, que como te dejes llevar, es decir, es relativamente fácil autoengañarte con, bueno, meto un sistema de data, que luego le engancho un CRM, que luego le meto, decir, joder, pero a lo mejor con una Excel en este caso te vale. Cuando ya empieces a facturar 300.000 pavos, vamos a otra cosa, ¿no? Claro. Pero yo creo que la gente empieza muchas veces a casa por el tejado diciendo, bueno, quiero los grandes proyectos, esto es un proyecto enorme, tal, bueno, empecémoslo y veamos si esto empieza a tirar. Con toda la trayectoria que tienes, ejecutivo en gran multinacional, startup, etcétera, etcétera, quería preguntarte, si solo tuvieras 2 horas a la semana para trabajar, ¿a qué las dedicarías? Pues me dedicaría a hacer paid media. Vale. Facebook Ads y Google. Punto. Punto. Ya está. That's enough. Sí, ¿no? Si eso lo haces bien, puedes hacerlo en cualquier lugar del mundo, para cualquier empresa del mundo, y todo el mundo va a necesitar, hoy en día, va a necesitar eso. Ya. Entonces, si eres muy bueno en eso, con 2 horas tienes un futuro relativamente controlado. Ajá. ¿Cuál es el libro que más has regalado y por qué? Bueno, hoy en día tampoco se regalan muchos libros. Y luego otra cosa que leí es nunca prestes un libro porque nunca te lo van a devolver. Efectivamente. Regálalo. Regálalo que prestarlo. Efectivamente. Hay uno que me gustó mucho, y este me lo regaló mi padre cuando era un crío, que era El Dios de la lluvia llora sobre México, de Laszlo Pasud. Es así, visto así parece un poco complicado, sí. Es la biografía de Hernán Cortés. ¿Vale? Es un libro tocho de 500 páginas o por ahí, sí. Pero me pareció fascinante. Todo lo que había en ese libro me flipó. ¿Por la vida de Hernán Cortés o por la vida de Hernán Cortés, por el momento en que lo vivió, por cómo eran ese tipo de gente en ese siglo, que eran los grandes descubridores, los que se jugaban conquistadores, gente que lo daban todo sin saber qué iba a pasar al día siguiente? Es decir, iban tomando unas decisiones realmente radicales hasta el punto de vida o muerte cada decisión que tomaban. Claro, los pizarros, tal, es decir, joder, era gente... Entonces, normalmente eso, los que más he regalado son de ese tipo y luego de Pérez Reverte. Pues, Sidi, por ejemplo, que es la vida del Cicampeador, o La Jura de Santa Gadea, que también es un libro que no conoce mucha gente, pero bueno, que va un poco del momento exacto en el cual es el juramento y el Cid se revela, y bueno, ese tipo de cosas. Novela histórica. Novela histórica, no más bien, ¿no?
¿Y tienes alguien que te motive especialmente? ¿Alguna persona que te haya motivado, que digas, yo qué sé? Bueno, mi motivación en general es, pues mi familia, a día de hoy, y luego es verdad que cuando he trabajado con gente que se ha remangado a mi lado y tal, el no fallarles. Ya. Siendo quien fuera, si es alguien que está igual que tú, puesto a muerte en algo, no puedes fallarle. Y cogiéndote el guante en relación a lo que decías de los conquistadores, si tuvieras enfrente a Hernán Cortés, ¿qué le preguntarías? Bueno, le preguntaría cómo fue la noche triste. Ajá. Fue un momento súper complicado donde algunos sobrevivieron y murieron otros, pero fue un momento casi cultural y político, muy llamativo. Ajá. Oye, Yago, y he empezado hablando de Peter Drucker, ¿no? Y Peter Drucker siempre en sus libros, hay un libro que se llama Peter Drucker Esencial, que el cual recomiendo, buenísimo. Él dice, o sea, hace muchas preguntas, ¿no? Y una de las grandes preguntas que hace es, que dice que todo el mundo se debería de responder, es ¿por qué cosas te gustaría que te recordaran? O sea, haz las cosas respondiendo a esa pregunta. Y te hago esa pregunta. ¿Por qué te gustaría saber? Está bien. Es verdad que el marketing, tienes marketing de productos y marketing de servicios. Sí. Cuando es marketing de productos es cojonudo. Sí. Yo he hecho la Coca-Cola, me van a recordar por la Coca-Cola. Claro. Yo he hecho los neumáticos Michelin, me recuerdan por los Michelin. Cuando es un mundo de servicio, realmente por lo que te puedan recordar es, bueno, estuve al lado de esta persona o con esta persona y no me falló. Ajá. Bueno, ya estamos acabando la entrevista. Siempre suelo hacer estas preguntas, ¿no?, finales de relación un poco. Pues en primer lugar, ¿a quién te gustaría ver en este podcast ser entrevistado? ¿Tienes algún? Bueno, he visto los que han pasado antes que yo, que son gente muy, muy loable. Pero bueno, yo creo que una persona que le gusta, que a mí me parece su vida es interesante para que pueda contar a otros. Y que tiene mucho que contar, que es Félix Ruiz. Félix Ruiz es uno de los fundadores de Twenty, luego estuvo también en Jovan Talent, donde coincidimos, y ahora es quien dirige un poco toda la estrategia y toda la compañía de Playtomic. Entonces, yo creo que sería una persona que aportaría mucho. Pues nada, cojo el guante, vamos a por él. Fantástico. ¿Hay algo que hayas aprendido con H en la entrevista? De aprender. Sí. Bueno, me quedo con que este tipo de charlas tan amenas, con preguntas que no son habituales, hacen sacar de ti cosas que a lo mejor pensabas que tenías en el cajón de los sentimientos o de tu mente y que afloran aquí, ¿no? Con lo cual me quiero quedar con esa parte de revivir cosas que me han gustado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Tienes algún proyecto? Pues dentro de lo que es el mundo Jack, lo que sí que estamos viendo es el e-commerce está despuntando de manera brutal. Estamos trabajando con muchas compañías de e-commerce donde estamos consiguiendo darles una visión diferente y tenemos, yo creo que va mucho a través del e-commerce y de conseguir productos que sean líderes en categorías a través de e-commerce. ¿Hay algún red social o algo donde te pudieran contactar desde la audiencia? Sí, es decir, bueno, principalmente la que más he utilizado desde hace más de 15 años es LinkedIn. Ajá. Y bueno, yo creo que a partir de LinkedIn, Yago Castillo, y ahí aparezco yo. Apareces, ¿no? Muy bien, perfecto. Muy bien, pues nada, ¿hay algo que quieras añadir, algo que quieras comentar del podcast? Agradeceros el estar aquí hoy, formato tan chulo de entrevista que ha sido y sobre todo pues todo lo que os lo habéis currado, que no se ve detrás de las cámaras, pero que es un trabajo importante y de una calidad brutal. Muy bien, muchas gracias, Yago, por tu vosotros. Tiempo. Encantado. Gracias. Hoy hemos sabido un poco más sobre el mundo de los medios de comunicación y del entretenimiento con uno de sus grandes expertos. Yago Castillo nos ha recibido en su agencia de publicidad, en una de las zonas más exclusivas de Madrid, donde nos ha contado cómo entiende el momento actual y las grandes oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en un sector tan dinámico como el de la publicidad. Después de trabajar en 10 multinacionales de 5 sectores diferentes, nos ha contado de manera muy sencilla caminos a seguir, oportunidades del mercado laboral y del mercado del conocimiento, como dice él. Nos cuenta su periplo personal con gran autenticidad y cómo ha llegado a montar su propia startup. Menciona con gran optimismo, he de decir, que todos tenemos opciones y que España es un país de emprendedores. Me quedo con 2 perlas del podcast. Una es copiar bien, es muy inteligente,
y la otra es que pronostica un gran potencial en el e-commerce con productos de primera calidad. En un episodio más del podcast El Aprendedor. Como sabes, aquí podrás encontrar charlas para buscar caminos de mejora, donde aprender más sobre el arte de vivir y de trabajar. Encuentros con personalidades únicas y extraordinarias que nos enseñan nuevas vías de perfeccionamiento y de aprendizaje, tanto en el ámbito personal como profesional, para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Dicen que lo importante de esta vida no es tener buenas cartas, sino saber jugarlas y hacerlo de manera diferente. Súmate a la conversación. Para más información, suscríbete en elaprendedor.com.